continuar con nosotros, son las 9 de la mañana, con 1 minuto, es momento de dar paso a la mesa de análisis y para ello doy la bienvenida con gusto en este viernes a Ángel Pérez. Ángel, bienvenido de nueva cuenta. Buenos días, Jesús, compañeros, buenos días. Desiderio García, gracias por estar con nosotros, Desiderio. Buenos días, Jesús, buenos días al auditorio, buenos días, compañeros. Al maestro Felipe Martínez, gracias por acompañarnos, maestro. Buen día a todos. Gracias a usted que nos sigue a través de redes sociales, en Facebook o RT Noticias, a quien nos escucha a través de la Chabela 93.9 para la región cañera, también a quienes nos siguen aquí en la zona centro a través del 101.7, gracias por estar con nosotros, lo invitamos a que participe a través de redes sociales o de nuestras líneas telefónicas. Y bueno, pues se dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que tiene listo un plan de trabajo para proteger a los candidatos a los 629 puestos de elección federal que estarán en juego el próximo 2 de junio. Rosa Isela Rodríguez, titular de la dependencia, adelantó que la estrategia será presentada en los próximos días a Guadalupe Tadei, presidenta del INE. A pregunta expresa sobre la existencia o no de focos rojos en materia de seguridad en el país, respondió que hay algunas zonas que ameritan más atención que otras. Hay algunas zonas, dijo, en donde se tienen que poner especial atención y se van a dar a conocer en los próximos días cuáles serían estas zonas. Recordó que la seguridad de los candidatos a puestos de elección popular a nivel estatal, pues ahí ya es responsabilidad de las autoridades de las entidades federativas. Ángel, ¿se vislumbran riesgos en algunas regiones del país? El tema lo trae a la mesa, si no recuerdo mal, el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, ya hace unos días en una conferencia que dio en una universidad, y él expone que a veces pareciera ser lo del elefante en la habitación, que nadie quiere hablar, el tema de seguridad y más en el gobierno federal. Y él dice, no, hay que hablar del tema, hay que ponerlo en la mesa. ¿Por qué? Porque es algo que está sucediendo, y no solamente en Chiapas, en Guerrero, sino ya en diferentes zonas del país. Y si sucediera esto, contestando expresamente tu pregunta, sí, Jesús, pero me gustaría también tocar este tema. Si pasara esto de que estén algunas zonas conflictivas en el tema de seguridad, ¿cuánto pudiera impactar en la elección? Y lo veo en dos momentos. Un momento es el que estamos viviendo ahorita, o sea, el electorado está viendo las noticias, el electorado se está haciendo expectativas de cómo estamos ahorita en el tema de seguridad, y obviamente eso incide en el momento de salir a votar, incide en su elección, incide en si sale o no y por quién vota. Y posteriormente también tenemos que verlo, cuánto es lo que representan esas zonas. Cuando tengamos el resultado de la elección, quien quede en primero y segundo lugar, va a haber un diferencial. Y si ese diferencial es la suma de esas zonas que están en peligro o que son focos rojos, entonces habrá incidido de alguna manera lo que está sucediendo el día de hoy. Y lo que es más importante, y sí tenemos que verlo, muchas de las veces, en Tamaulipas tenemos el caso, y si podemos hablar en la siguiente parte de este programa, lo hacemos, estas zonas muy seguidamente votan en bloque. Vemos una alta participación en esas zonas, participaciones del 70, del 80%, que en nuestro país no vemos eso en una elección normal, pero en esas zonas de alto riesgo sí hay participación del 80%, y lo que es peor todavía, votan en bloque para un solo candidato. Entonces, sí hay riesgo y va a impactar ahorita en la manera en que el electorado está tomando todas esas noticias, y va a impactar en qué reducido queda la elección entre el primero y segundo lugar. Desiderio, ¿tú consideras que sí haya posibilidades de riesgos en algunas regiones, hablando del país, puesto que este es un anuncio que se da de parte del órgano federal? Claro que sí, creo que se queda un poquito corto cuando dice el comentario de hay algunas zonas que ameritan más atención. Tan fácil, en estos 63 días de precampaña de las candidatas a la presidencia, ninguna visitó Zacatecas. Zacatecas, que en el 2023 ha tenido 977 homicidios dolosos. Es la zona, el foco rojo ahorita en el país. Tanto Claudia Sheinbaum visitó 29 entidades, pero no visitó ni Colima, ni Zacatecas, ni Quintana Roo. Y Xochitl Gálvez se brincó Chiapas, donde hay un incremento delictivo, Durango, Nayarit y también Zacatecas. Entonces, sí existen estos focos rojos. Aparte, debemos recordar que justamente en octubre pasado se acercaron las dos candidatas a los mandos de la Sedena para que les dieran un operativo con respecto a su seguridad.
con eso. Aceptaron que, sobre todo en el aspecto de inteligencia, para que les estuvieran informando a su equipo los focos rojos y las zonas de riesgo, y tener también personal de la Sedena que salvaguardaran su integridad. Debemos recordar que en la elección pasada de 2021 hubo 102 políticos que fueron asesinados en esta elección, entre candidatos y aspirantes a puestos de elección popular. Y sobre todo hubo alrededor de más de 1000 lesiones a personajes políticos. Entonces, sí es un riesgo, justamente, y 2021 no fue la mayor elección con mayor índice de riesgo como 2018, donde se aumentó a 155 políticos asesinados. Entonces, sí influye en el panorama político. Directamente en lo que se refiere a tener una candidatura, pues no te hace a prueba de balas y de la coacción de los grupos delictivos. Y por otro lado, como comentaba Ángel, también es cierto que coaccionan el voto, porque muchas veces, y ha pasado, los problemas el día de la elección con grupos delictivos que roban urnas o que hacen coacción. En algunas noticias nos enteramos después de que les dicen no van a votar o van a votar directamente por este candidato, y el que no vote, pues se atiende a las consecuencias. Entonces es muy importante en este panorama, muy cierto, hablar del tema, pero sobre todo, pues ver cuál va a ser el proceso o el proyecto o el plan de contingencia contra estas amenazas. Muy bien. Maestro Felipe, ¿cómo ve usted esta situación de los riesgos en el país? Pues yo creo que hay algo de novelas aquí, de leyendas urbanas y también rurales, porque para empezar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no es la indicada. ¿Cómo va a saber la Secretaría o sus agentes, sus elementos, qué está pasando en una región? En todo caso, debe saber el Instituto Electoral. O sea, es lo contrario. Entonces, el que debe presentar el proyecto a seguridad pública es el INE o los estatales. Ahora también, lo de seguridad federal, pues por lo que se refiere, nada más es a 630 cargos de elección, sí. O sea, y de hecho son 2 coaliciones. Oye, pues necesitas menos de algunos 1,300 policías si le pones 2 guardias a cada uno y se acabó el problema. Pero también hay que dividir si es campaña, si es el día de la elección o es postelectoral. Los incidentes, si nos referimos algo a Tamaulipas, los incidentes principalmente se han dado en lo postelectoral, no durante las elecciones, ni en la previa. Ahora también tienes que dividir, tienes que saber definir, o sea, como decían aquí los compañeros, bueno, mataron a un político, o mataron a un candidato, o mataron a un precandidato, o sea, ¿qué es primero? O se es bandido o se es político. O sea, alguien que se dedica por ahí a vender tamales, como en uno de los municipios aquí de Tamaulipas, oye, fue y se registró, o sea, ese ya es precandidato, y tiene problemas personales, o ya es político. O sea, tienes que encuadrar, tienes que definir. Por eso te digo que hay muchas leyendas. Primero son bandidos y luego se meten a candidatos para ver si reciben protección, y pueden pedirla. Entonces yo creo que aquí están trabajando o están haciendo las cosas al revés. Que le pregunten ahora primero, si son 20,000 candidatos estatales, que le pregunten a los institutos estatales primero y luego al INE, y de ahí elaboren el plan de seguridad y no al revés. Uh-huh. Entonces, porque te digo, hay leyendas muy curiosas. Por ejemplo, en febrero del 2023, pues se armó un escándalo nacional que desapareció en Tamaulipas un visitador del INE. 15 días después lo encuentran en una cantina peleándose con lesiones en la nariz porque le dieron de golpes. Lo encuentra la Guardia Estatal. Oye, por eso te estoy diciendo, o sea, hay que definir, hay que encuadrar, hay que decir bien, y lo contrario de lo que tratan de hacer. Ahora, ese magistrado sí lo leímos hace algún tiempo. Oye, pero él qué sabe o qué tiene, ha estado en territorio, o sea, desde una oficina de la Ciudad de México se pone a opinar y se pone a decir, o sea, que vengan a territorio. Uh-huh. Ahora, a nivel nacional, yo no creo que Tamaulipas sea un foco rojo. Posiblemente Guerrero, como decían aquí los compañeros, Zacatecas u otras regiones. Otras entidades. Sí, otras entidades. Muy bien, Ángel, y bueno, basándonos en esta declaración
¿Deberían de aplicarse o bajarse estas medidas al Estado? ¿Cómo lo percibes tú? Claro que sí, claro que sí. Creo que ahorita el compañero que me antecedió comenta que Tamaulipas no es un foco rojo. Desde mi perspectiva sí, y voy a dar algunos datos. Cuando tú revisas la votación histórica en Tamaulipas en las diferentes elecciones locales o federales, o ya en revocación de mandato, vas a observar que siempre la frontera es la que menos participa, o sea, es la que menos votación tiene. Y esta menos participación puede deberse a muchos factores. Bueno, habrá quien dice que hay una población flotante que va y viene y que probablemente el día de la elección no esté presente y por eso la baja participación. Otros dirán que el efecto de vivir en frontera y tener más cariño hacia el norte que hacia el centro del país te hace sentir pues que no tienes un derecho de participar o que no quieres participar, te aleja de la elección. Pero hay otro elemento, y el elemento es la seguridad. Cuando tú revisas el estado de Tamaulipas, cómo vino incrementando la violencia, vas a saber que primero fue en el norte, primero fue la zona fronteriza. Y ahorita es casi prácticamente todo el estado. Pero la parte fronteriza del estado, precisamente Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, sin saltarnos la parte de la ribereña, han tenido altos índices de inseguridad. Y esto, cuando lo empatamos con la baja participación electoral, nos puede también dar esta tercera alternativa del por qué esta baja participación. Y si te vienes bajando hacia el estado, bueno, vamos a encontrar zonas ya numerosas, como si fueran regionales, por parte de este tema de inseguridad, que también lo hacen un factor, Jesús, lo hacen un verdadero factor en la toma de decisiones. Y como decía en la primera parte, no solamente en el resultado, ¿sí? Porque bien se dice que puede mandarse seguridad a los candidatos. Bueno, pero los candidatos no definen una elección. Quienes definen una elección son los votantes, es el electorado. ¿Y al electorado quién lo va a proteger? ¿Vamos a tener para 3 millones de electorados en Tamaulipas para protección para todos ellos? Claro que no va a existir esa seguridad. Capacidad. Pero entonces sí hay una incidencia del crimen organizado en las elecciones, pero no aquí, en todo el país. Termino con lo siguiente. Habría que esperarnos al concluir la elección, recalco, cuánto es lo que incide en estas zonas en foco rojo en el resultado final de la elección. Muy bien. ¿Tú, Desiderio, consideras que al Estado se deben de seguir estos mismos lineamientos de la seguridad para los candidatos? Sí, estoy de acuerdo con mi compañero en lo que refiere a que sí existen zonas en Tamaulipas que se consideran foco rojo. No creo que todo el estado, pero sí existen, sobre todo en la frontera. Digo, hace el año pasado, en el 2023, el INEGI acaba de sacar una encuesta que hizo a la ciudadanía con respecto de la percepción de las ciudades más inseguras, y entre las ciudades más inseguras, dentro de esas 10, está Reynosa. Entonces, existen ciertos puntos en donde tiene que poner mayor cuidado la seguridad. Por otro lado, también es cierto, al final de cuentas, el Estado tiene que asegurar el Estado de Derecho de esta elección, porque es cierto, a los candidatos los puedes poner una escolta, las camionetas blindadas, los puedes poner chalecos antibalas, les puedes poner guaruras, pero al final el electorado es el que se encuentra desprotegido ante esta coacción por parte del crimen organizado. Entonces, y también cuidar mucho también de que ese mismo crimen organizado se va a acercar a muchos candidatos, ya sea para coaccionarlos o para financiar en vista de buscar algún beneficio cuando llegue ese candidato al poder. Entonces, esos son los riesgos con los que se enfrenta esta elección también. Maestro, su parecer al respecto, hablamos de que serían insuficientes los policías, ¿no?, para cuidar a tanto candidato, pero ¿considera que debería tomarse alguna medida similar? No, yo vuelvo a insistir, o sea, hay que trabajar en reversa de lo que pretenden hacer. O sea, los representantes de casilla, los funcionarios de casilla son de esa misma región, como dicen para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. O sea, son los que conocen y son los que van o deben de pedir, y los candidatos son los que deben, en todo caso, pedir seguridad y en dónde y cómo. En los últimos procesos, la mayor parte de o prácticamente ningún candidato ha pedido protección y ha pedido seguridad. O sea, no puede llegar nada más de mirones, andar por las calles la Guardia Nacional o la Guardia Estatal. Ahora, incidentes. El día de la elección, yo vuelvo a repetir,
dividir en el día de elección y después, que en el 2022 se robaron en Reynosa una urna. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuántos votos tenía? ¿Qué sucedió? No nos lo informó el órgano electoral. Ahora, en el 2018 se incendiaron más de 500 boletas en Matamoros. Oye, se le quemó la casa al presidente de la casilla. Bueno, ya no hay aquellos incidentes electorales. Por ejemplo, en 1992 se quema o mandaron quemar en la nomenclatura, el sistema, el comité electoral de Matamoros. La mayor parte de los incidentes históricos ha sido por eso, porque el que va a perder manda a quemar el comité electoral. Lo mismo se dio también allí en Matamoros, en Jaumabe, se dio en Hidalgo. Entonces, o sea, hay que dividir, hay que encuadrar bien. Y no nada más vienen de México, oye, te voy a mandar seguridad por eso. Tiene que pedirle al candidato o el presidente o los representantes o los partidos, pero los que están ahí, los que saben. Ahora, si hay algún incidente de inseguridad, que lo denuncien. Por eso te digo, hay muchas leyendas, hay muchas novelas que se tejen y se aprovechan. Oye, que en el 2010 mataron a un precandidato, oye, en Vallehermoso, eso lo sabemos. Oye, que también secuestraron a oye, que también mataron en Victoria hace 3 años a un precandidato del Verde. O sea, todos lo sabemos, pero hay que deslindar si fue por cuestiones político-electorales o fue por cuestiones personales. Por eso yo insisto, primero entran los individuos, entran primero a la delincuencia o forman parte o cometen un delito o tienen cuentas pendientes, o es por consecuencias de lo electoral. Alguien que nunca ha participado en política, que es chofer de un microbús, oye, se inscribe como precandidato y ya tiene un incidente, lo acusan o el partido para tratar de ganar votos y simpatías. Yo creo que hay que manejar esto con mucha frialdad. Uh-huh. Ángel, hablabas tú ahorita sobre que habría que esperar a que se dé la elección para ver este diferencial y bueno, en base a ello valorar, pero ¿qué tanta confianza representaría para la ciudadanía pues ver a candidatos con escoltas, si esto no nos ahuyentaría de pues finalmente salir a votar? Históricamente se dice que el votante no tiene muchas motivaciones e incentivos, hablando a plata limpia, para salir a votar. O sea, es decir, en la mente del electorado es domingo, me quedo en mi casa, despierto tarde, es el día que puedo despertar tarde, en su inmensa mayoría, voy por la barbacoa o algo con mis hijos, con mi esposa, familiar. ¿Por qué me voy a ir a salir a votar, ¿no? Ese es parte del problema de la democracia, el poco valor que le da el voto, el electorado. Ahora, si a esto le sumas de que va a haber el día de la jornada presencia de la Guardia Nacional, o sea, visualmente vas a ver un día de crispación, un día tenso, no es un incentivo precisamente para aumentar la votación. O sea, eso va hacia atrás de aumentar la participación. Entonces, eso es real de entrada. O sea, no podemos engañarnos y no podemos decir que eso no va a suceder. Si a esto le agregas que para cuando lleguemos al día de la elección, ya ahorita creo que estamos llegando al doble dígito de candidatos asesinados, pero si para cuando lleguemos al día de la elección este número aumenta, ¿cómo va a estar la crispación? ¿Cómo va a estar el electorado? O sea, y en estados como los hemos hablado, incluidos Tamaulipas, claro que esto va a hacer que el electorado pues no se anime a ir a votar. Ahora, en cuanto a esto, también no solamente los candidatos, Jesús, los grupos de campaña de los candidatos que hacen movilizaciones políticas y están haciendo todo lo que hacen los partidos propiamente, bueno, también hay un acoso hacia estos grupos, se sabe perfectamente. Quien ha participado en campañas sabe muy bien que estos movilizadores, que estas personas que están trabajando de alguna manera antes que llegue el día de la elección, son acosados, son vistos y les están dando seguimiento. ¿Quiénes? Ahí lo dejo nada más como comentario, pero también esto incide entonces al final. ¿Por qué? Porque no pueden hacer su trabajo de proselitismo político porque hay alguien atrás de ellos. Entonces, todo esto, si tú le vas sumando, concluyo de la siguiente manera, va a mermar el número de participación el día de. Y cuando esto sucede, al oficialismo, llámese quien se llame, quien esté la marca política, no es uno en particular, simplemente el que esté gobernando en el momento, claro que tiene una ventaja competitiva contra quien es la oposición. Llámese el partido que esté en la oposición. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando sobre este anuncio de dar seguridad a candidatos a nivel federal. Pero acompáñenos a una pausa comercial y regresamos con más de esta mesa de análisis.
H-E-B, expertos en calidad al mejor precio. Camarón crudo previamente congelado, 209 pesos el kilo. New York con hueso de res Supreme, 199 pesos el kilo. Sirloin con hueso de res extra suave, 189 pesos el kilo. Y picaña de res Supreme, 249 pesos el kilo. Vigencia al 5 de febrero. En tienda y en línea, H-E-B, lo mejor para ti. ¿Qué cree, comadre? Vengo de ver al doctor y me dijo que debemos proteger a las niñas y niños del virus del papiloma humano. ¿Y eso qué es? Es una infección de transmisión sexual que la mayoría de los hombres y mujeres tendrán a lo largo de la vida y que puede ocasionar varios tipos de cáncer en el futuro. También le dicen VPH. Por eso es importante protegerlas y protegerlos. Qué bueno que me dice, comadre, para protegerlos a todos del VPH. Porque sabemos que quieres cuidarlos por siempre, haz viral la prevención del virus del papiloma humano. Infórmate y protégelos del VPH. Si quieres saber más, visita infovacunación.com.mx. Consulte a su médico. Clave de autorización 22330021 B3441. Gracias por continuar con nosotros. Platicamos, Desiderio, antes de la pausa sobre la confianza que representa para el electorado el pues ver a aspirantes, a candidatos con seguridad personal y qué tanto pues influiría esto el día de la elección sobre todo. Pues creo que, como comentaba, creo que más que tranquilizar a la población, al electorado, pues creo que es un factor para desanimarlo el día de la elección. Pero volviendo al tema, o sea, la gente, la percepción de la gente en el momento de ver un panorama de inseguridad, pues es retraerse y decir, ese día no salgo, ese día no salgo a votar. Entonces, como comentaban hace un momento, pues la estructura, el clientelismo de la estructura del partido oficialista, pues es la que tiene la opción de ganar en ese aspecto. ¿Qué tanto beneficia a la oposición ver también a la Guardia Nacional, a los diferentes cuerpos de seguridad cuidando la elección en ese día? Y pues también lo que también comentamos en las diferentes zonas de Tamaulipas hace un momento, que estamos comentando fuera de micrófono, pues las diferentes estructuras que hay de poder fáctico que hacen que el electorado vote según una línea directamente coaccionados por esos grupos de poder que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, pero pues ahí siguen con su clientelismo vendiendo esas estructuras al mejor postor. Creo que al final, si en una elección necesitas que tanto la Guardia Nacional como la SEDEN esté cuidando las urnas, creo que es un problema directamente del Estado de Derecho que no ha logrado ejecutar bien la federación y que la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando ya al final de este sexenio. Muy bien, maestro, su parecer en si afectaría el ver aquí en la entidad a los candidatos pues respaldados por seguridad personal en las urnas. No, de ninguna manera. Cualquier candidato de cualquier partido independiente trae uno o dos elementos de su seguridad personal. Ajá. Si andan armados o no, ya es otra cosa. No sé si tendrían que pedir porte de arma. Pero yo no le veo, o sea, grupos de presión sí los hay, pero yo no veo que vaya a haber necesidad o vaya a haber incidentes tan graves de los que hemos visto en otros años. En 90 años no se ha suspendido ninguna elección en Tamaulipas por motivos de violencia política. Decía, bueno, no quiero hablar nada de lo de Rodolfo Torre Cantú. Fíjate, en 1947 hubo incidentes de muertos en Yera. Hubo 2 alcaldes, en 1958 también en Nuevo Laredo, las represiones desde el gobierno del estado por imponer un candidato, pero fueron postelectorales. Yo no creo, y estos tiempos ya se acabaron, esos tiempos de los gobernadores chicharroneros ya no se van a volver a ver. Eso fue en su tiempo con Lupe Arcos en Yera, con fulano de tal. Lo del Mante en 1978 fue postelectoral. Entonces yo no veo ningún incidente grave que se pudiera registrar ni en las campañas, ni el día de la elección, ni post a la elección. Entonces, bueno, yo decía, grupos de presión sí los hay, como menores, como en su tiempo lo que se llamaba el Sólido Sur, los municipios controlados por los petroleros,
donde el voto era masivo en los tiempos del PRI, desde luego, y había otras regiones, Reynosa, Laredo, Matamoros, con los tiempos del cacicazgo CTM priista, con el partido único, y después, bueno, cacicazgos se impusieron, y bueno, vemos también lo que yo creo que deberían ponerle es donde ya se ven algunos tipos de presiones, yo decía, en el imperio de por acá, Cañero del Sur, o sea, que pongan atención, porque ahí es más que en la frontera chica. Si checa las votaciones en la frontera, virtualmente han sido casi lo que el resto del estado, como fue en la extraordinaria, como fue en la última del 2022. Muy bien. Ángel, ¿con qué nos quedamos de esta charla del día de hoy? Los grupos de delincuencia organizada, si bien es cierto que impactan a través de generar un ambiente complicado, ese es un elemento. Hay otro elemento todavía más importante. Las elecciones, además de ganarse con votos, irónicamente se ganan con dinero. Y quienes son los grandes financieros de las campañas, sabemos perfectamente quiénes son. Entonces, van a generar un ambiente de crispación. ¿Van a incidir en el final del resultado? Sí. Pero acá hay el otro tema más importante y más grandote del pastel, el financiamiento. Entonces, dada la regulación que tenemos nosotros aquí en México, por ejemplo, la iniciativa privada no puede entrar directamente a dar una donación cuando hay infinidad de países, nada más aquí Estados Unidos que existe perfectamente. Entonces, nosotros no lo tenemos ese recurso. Pero de manera irónica, otra vez, hay grupos no tan formales que sí lo pueden hacer. Y con estas carretillas de dinero, de recurso, pues claramente van a incidir en la elección. O lo hago con violencia o lo hago con dinero. Pero de qué van a incidir, van a incidir. Muy bien. Desiderio, ¿con qué nos quedamos de la plática de hoy? Pues bueno, y aparte, sumando eso de la incidencia del dinero en campañas del crimen organizado, pues también están el rastrillo y el diezmo que se les da a los trabajadores de la estructura también, que es una parte que ahorita está muy fuerte con el caso Notimex. Entonces, desgraciadamente, en este momento, la percepción de la ciudadanía es de un ambiente hostil, de inseguridad. Les tocará a los candidatos, aparte de hacer campaña y de tratar de convencer de que son la mejor opción, también hacer labor de convencimiento para que la gente salga a votar. También igual el INE. De crear un clima de tranquilidad, y creo que, bueno, como comentábamos, traer guaruras, camionetas blindadas, el chaleco antibalas no es la mejor manera de tranquilizar a la gente. Entonces, creo que es muy importante darle esa certidumbre al elector de que pueden salir tranquilamente a votar y que va a ser una jornada tranquila, con saldo blanco. Muy bien. Maestro, el resumen de esta plática de hoy. Sí, pues sí, el INE es el encargado de supervisar. Te checan ahí cuántos vehículos traes, si traes un chofer, aunque no esté ganando, pero cuenta. Entonces, todo eso lo tienen que lo reportan. Si vas a un almuerzo, te están contabilizando todo eso. Entonces, si sabe alguien, oye, que está entrando, oye, pues denúncialo. O sea, no puede, en un municipio que tiene 3,000 electores, pues no puedes gastar 50 millones de pesos. O sea, hay sus topes. Y también los auditores andan detrás de ti, que le tienes que dar por adelantado los eventos. Van a los eventos. Si utilizas una traila, si llevas gente, o sea, todo. Lo de los representantes de casilla también ya está contabilizado. Entonces, bueno, pues entonces, si alguien sabe, pues que lo denuncie. Yo creo que el INE va a estar pendiente. No le toca la supervisión, la fiscalización al estatal. Yo creo que como han estado pendientes, oye, y si lo saben, y si lo ven, oye, pues denúncialo. O sea, no hay otra manera. Si utilizaron una camioneta del DIF, como sucedió en Jaumabe hace poco con un alcalde, manda a un mitin a Victoria una camioneta con los logotipos del DIF, oye, entonces sanciónalos, pero mételos a la cárcel, no nada más les apliques una multa que sale también del ayuntamiento. Yo creo que va a ser esto tranquilo en Tamaulipas. Yo veo grupos así ordinarios que han estado en las últimas elecciones, veo también cacicazgos, así como en sus tiempos de la CTM y otras organizaciones, bueno, sindicatos también que siguen vigentes todavía. Muy bien, bueno, pues agradecer a Ángel Pérez que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias. Desiderio García, gracias por estar en este viernes con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por el café. Al maestro Felipe Martínez, gracias por habernos acompañado como todos los viernes. Gracias a usted que nos vio a través de redes sociales, que nos escucha a través de la radio. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Que tenga un excelente inicio de fin de semana y nos vemos el próximo lunes.
Esta es la máxima autoridad en música grupera.